Hola, mi nombre es Natalie y a lo largo de este video se visualizará el desarrollo de la práctica número 2. Inicialmente, siguiendo los pasos de la guía, se realiza el primer circuito haciendo uso de una resistencia de 220 ohmios, un diodo LED impulsador. Asimismo, continuamos midiendo tensión en cada uno de los elementos del circuito y los datos arrojados son 3.06 voltios para el diodo y 2.85 voltios para la resistencia, lo que nos da un total de 5.85 voltios. Con esto se concluye de que el diodo LED posee una caída de tensión de, como antes lo había nombrado, de 3.06 voltios, provocada por la pérdida de potencial. Esto puede variar dependiendo del LED, ya que hice varias pruebas con un LED blanco, luminoso y también con uno rojo. Recordemos que para medir corriente debemos conectar el amperímetro en serie y aquí estoy evidenciando dónde se abrirá el circuito para poder medir. Sintetizando, procedemos a medir corriente y efectivamente nos marca los 12.30 miliamperios que esperábamos medir. ¿Y por qué 12 miliamperios? Según la ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia, donde voltaje es proporcionalmente directo y resistencia inversamente proporcional. Con esto nos apoyamos y procedemos, donde podemos tomar 5 voltios sobre 220 ohmios igual a 0.022 miliamperios, pero esto es un error porque no estaríamos tomando el voltaje que está consumiendo el diodo. Por tanto, tomamos 2.9 voltios sobre 220 ohmios, que sería igual a 1.31 amperios, lo que es correspondiente a la corriente práctica y teórica. Nuevamente haciendo uso de ohm, donde tenemos resistencia igual a 2.9 voltios sobre 0.123 amperios, que es igual a 235 ohms, es equiparable con el código de colores. ¿Por qué? Recordemos que una resistencia de 220 ohmios está compuesta por los colores rojo, rojo, café, dorado, donde rojo equivale a 2, nuevamente 2, que es el otro rojo, y recordemos que la tercera banda nos dice cuántos ceros debe tener nuestra resistencia. Por tanto, sería 220 ohmios, que es equiparable con lo que nombré anteriormente. Por último, se nos pide medir la potencia, la cual es 5 voltios por 0.012 amperios, lo que nos da un total de 0.06 watts. Una vez más, realizamos el segundo montaje, que consta de un switch, un diodo y dos resistencias de 1 kiloohmio. Nuevamente hacemos uso del multímetro y medimos tensión, ojo, siempre en paralelo, y esto nos arroja 1.53 voltios y 1.49 voltios respectivos para cada resistencia de un K. Para una vez más tomar corriente, señalamos dónde vamos a abrir el circuito. Recordemos una vez más que la corriente es el movimiento de los electrones y en este caso el resultado de la corriente es 1.55 miliamperios. Ahora, una vez más, hacemos uso de la ley de Ohm, donde resistencia es igual a 2.9 voltios sobre 0.0155 miliamperios, lo que es igual a 1933 ohmios, lo que equipara las dos resistencias de un K. También es razonable con el código de colores, porque tenemos una resistencia de acá, se basa de los colores café, negro y rojo, donde café es 1, negro es 0, y recordemos que la tercera banda multiplica cuántos ceros debe tener, y esta tiene 2, entonces sería 1000, lo que es correcto. Por último, para hallar la resistencia total del circuito, vemos que es un circuito en serie, por tanto solo hay que hacer la suma, entonces es 1K más 1K igual a 2K. Nuevamente se nos pide calcular la potencia, lo que es igual a 5 voltios por 0.0159 amperios, que nos da un total de 0.0795 watts. De nuevo, armamos el siguiente circuito, el cual consta de un switch, un diodo LED y dos resistencias, una de 1K y otra de 2K. Una vez más medimos tensión y concluimos que el voltaje se mantiene constante, que es de 5 voltios, y que al pasar por cada circuito hemos ido aumentando la resistencia. Y aquí hay un fenómeno, porque al hacerse más grande el valor de la resistencia, la tensión para cada resistencia es menor. Por ejemplo, en el primer circuito teníamos una resistencia de 220 ohmios y le correspondía 2.85 voltios, pero ahora tenemos una de 1K, la que equivale a 1.06 voltios, y la de 2K, que equivale a 2.14 voltios.
Una vez más, evidenciamos dónde vamos a abrir el circuito para así tomar corriente. Se puede evidenciar de nuevo, tomando corriente, que cuando la resistencia se incrementa, la corriente se reduce. Y de hecho, es así porque se está cumpliendo la ley de Ohm, que hace que la resistencia sea inversamente proporcional a la corriente. Y finalmente nuestros datos arrojados son 1.03 miliamperios, que contrastan lo que acabo de decir. Nuevamente hacemos uso de Ohm, donde resistencia es igual a 2.9 voltios sobre 0.00103 amperios, lo que nos da un total de 2815 ohmios, que es equiparable con las dos resistencias de 1K y 2K que hay en el circuito. Nos preguntan si esto es equiparable con el código de colores. Y como antes ya lo he nombrado, había expuesto de qué colores dependía la resistencia de 2K. Ahora la de 2K depende de rojo, que equivale a 2, negro, que equivale a 0, y recordemos que la tercera banda nos dice cuántos ceros va a tener nuestra resistencia, y es rojo nuevamente, que equivale a 2. Por tanto, sí es equiparable porque es 3000 ohmios versus 2815 ohmios. Por última vez se nos pide calcular la potencia, la cual es 5 voltios por 0.00103 amperios, lo que nos da un total de 0.00515 watts. Finalizando, hacemos el último circuito que consta de un condensador, dos pulsadores, dos LEDs, dos resistencias de 330 ohmios. Procedemos a medir tensión. Esto para probar el proceso de carga de un condensador. Recordemos que la función del condensador es almacenar energía. Bueno, inicialmente la tensión del condensador es 0, pero en el momento que se cierra el circuito alcanza casi los 3.15 voltios, como lo podemos visualizar dentro del video, y allí permanece estático hasta los 15 minutos. Es decir, empieza a aumentarse desde 0 hasta los 3.15 voltios, al igual que descargándose, y se queda también estático a los 5 minutos, más o menos. Y aquí queda en 1.83 voltios. Podemos visualizar esto como una función logarítmica porque empieza a aumentar de una manera descomunal, pero llega un determinado tiempo que ya empieza a hacerlo muy lento, al igual que descargándose. También empieza a ser muy rápido descargándose y luego termina descargándose demasiado lento. Se nos pregunta que si el condensador se nos descarga totalmente. No, no se nos descarga totalmente. Y sí se estabiliza porque está consumiendo una parte del diferente potencial en los diodos. Recordemos, con la carga y descarga del condensador finalizo esta práctica. Gracias.